Esto es un desafío para mí, acá hablar en un estudio, así que, bueno, vamos nada, quiero el calor de lo que están haciendo ustedes allá, pero me lo imagino, así que voy a dar comienzo de lo que me toca hoy, ¿no? Elegí un poco este título que dice Mindfulness en la educación, moda o cambio de paradigma, ¿no? Que es un título casi como escénico del espectáculo, porque en realidad el cambio de paradigma no es una línea, no es un momento, está en devenir permanentemente, ¿no? Como decía recién, ¿no? Es un proceso. Nosotros nos vamos haciendo conscientes y vamos acompañando cada vez más una mirada más profunda para entender un poco la imagen que está atrás del universo, ¿no? Pero el universo es y siempre fue y sigue expandiendo y tiene una profunda sabiduría, es inteligente. Nosotros somos parte de esa inteligencia y por suerte desde hace 5.000 años, que a veces lo que tarda una buena idea en quizás estar así como estamos ahora, hablando de ella, porque todo, como decían recién, ¿no? Los Vedas, que uno podría decir que son uno de los primeros documentos escritos, describen prácticamente todo lo que estamos compartiendo hoy, casi palabra por palabra. Esta capacidad, esta sabiduría innata que nos habita, este tesoro que está dentro y que básicamente está ahí dispuesto a partir del momento en donde nosotros, con suficiente curiosidad y a veces determinación, empezamos a querer conocer la otra parte nuestra, que es el mirar para adentro, ¿no? Hemos sido muy efectivos en mirar para afuera, muy efectivos en lograr muchísimas cosas, y desde un modelo de proceso no hay nada mal ni bien hecho, simplemente hay un aprender constante. Y la idea es un poco examinar lo que está pasando con esta palabra, ¿no? Que hasta a veces ya es antipática por la moda que ha generado, pero en realidad mindfulness es una palabra de una traducción que, si la rastreamos a 2.500 años atrás, es sati, y sati quiere decir estar cara a cara con uno mismo. Después la palabra sati en inglés es mindfulness y en castellano es atención plena. Así que la idea es empezar a recorrer y hacernos buenas preguntas de dónde estamos en relación a qué está sucediendo, ¿no? Un cambio literal de paradigma hasta cierto punto, se está haciendo visible por un montón de razones, pero como decíamos, empezó hace 5.000 años o mucho más de 5.000 años, porque siempre hubo gente que fue plenamente consciente, ¿no? Recién lo mencionaban a Patavi Joyce y a muchos sabios de la cultura védica, de la cultura cristiana, del budismo, de los musulmanes, del judaísmo. Siempre hay alguien sabio que ve más allá y luego lo comparte. Así que la idea es hacer un recorrido, ¿no? Hacernos una buena pregunta, ¿no? A esto de que la única manera de empezar a comprender algo es pausando, es tratando de reflexionar y hasta cierto punto incluirse como parte del problema, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora es siempre mirar para afuera, señalar para afuera y tratar de resolver las cosas señalando y tratando de resolver grandes desafíos, pero sin incluir nuestra mirada, desde dónde estamos viendo y cómo estamos viendo. Y la idea en esta hora que tenemos es un poco hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? de esto, para tratar de comprender un poco con esta otra mirada para adentro. Este es Santiago Bilinkis, que escribe para La Nación, para Clarín, y tomo esta frase porque es trabajadora, ¿no? Dice: la peor trampa de esta época es la misma receta que te hizo exitosa en el siglo XX, es la que te condena al fracaso en el siglo XXI. Hoy estamos ante un desafío que cada 6 meses se duplica el conocimiento, y en realidad están anticipando que va a ser cada 2 meses. ¿No? Acá, como dice esta filmina, Richard Buckminster Fuller es un arquitecto, un creativo, un inventor americano. Él habla de esta curva, ¿no? En cómo se duplica el conocimiento, ¿no? Que ya el conocimiento va más rápido en nuestra capacidad de poder comprenderlo. Claramente lo que tardaba la radio en llegar a 50 millones de usuarios hace años atrás, hoy son apenas meses lo que tarda Twitter en generar ese conocimiento compartido. O sea que evidentemente estamos en una situación de nuestra evolución en donde quizás hace 30, 40 años atrás nos basábamos y nos confiábamos de lo que sabíamos. Un abuelo
un papá y un hijo compartían esa misma franja de saber a través de 2, 3 generaciones, en donde uno podía predecir, uno podía anticipar, uno podía crear un plan de negocios, en la escuela básicamente usaba los mismos métodos. Hoy prácticamente esta manera de estar usando el saber como el máximo valor ya no nos sirve. Pero no porque está mal, simplemente porque necesita un reajuste, porque tenemos que agregarle algo más que tenemos, pero quizás como no lo hemos necesitado tan profundamente, o sí siempre lo hemos necesitado, pero no tuvimos la claridad, algunos sí la tuvieron, hoy tenemos que redefinir esto. Y como la mayoría de nosotros estamos formateados y creados y educados en una escuela, todo lo que vemos, o la mayoría de las cosas que vemos en el mundo, o que vemos que hacemos los adultos, surgió de la mente de alguien y surgió de una escuela de alguna manera. Hoy se define nuestra realidad con unas siglas que son VICA, que el mundo es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo, permanentemente está en cambio. Y en realidad si uno de vuelta también pausa y se pone a pensar esto de lo volátil, lo incierto, lo complejo, lo ambiguo, la naturaleza es volátil, incierta, compleja y ambigua. Tiene leyes, pero a la vez esas leyes justamente es que todo cambia y a la vez nada es permanente y que a la vez permanentemente se transforma. O sea que estamos llegando al lugar en donde estamos empezando a entender cómo entender nuestra realidad biológica o la naturaleza no desde tener que cambiar algo externo, sino de generar los instrumentos internos que nos permiten, a pesar de todo, estar cómodos ante la incertidumbre, donde lo que más podemos saber es que todo cambia, pero estar muy cómodos con el cambio. Pero para eso no nos sirve una memoria o una mente que se agarra del control o que necesita que las cosas sean como quiere que sean, sino necesita una mente muy flexible, con la capacidad de poder estar a la altura de esa capacidad de cambiar permanentemente y a pesar de todo estar en calma para poder ver con claridad. Y casi como que estamos dando la definición de muchas de las cosas que estuvieron hablando hoy, ¿no? De una habilidad, de una práctica, de un potencial que tiene todo ser humano por diseño, porque venimos de la naturaleza. El perro no sabe qué es perro, el perro vive presente todo el tiempo. Nosotros quizás tuvimos la fortuna o el desafío de recibir hace 50.000 años la capacidad simbólica, la capacidad de pensar o de tener conciencia de sí mismo, y a partir de eso nos emancipamos, pudimos empezar a anticipar, pero hoy de manera global estamos llegando a la confrontación de que necesitamos hacer un upgrade, ¿no? Elevar el nivel de como si fuera una computadora, la capacidad de volver a ver de nuevo, para entender cuál es ese nuevo nivel de conciencia. Y voy a hacer un juego, porque en realidad nada de lo que estamos compartiendo, y yo me imagino, nada de lo que compartimos hoy es nuevo, porque estamos describiendo potencialidades, como decía antes. Potencialidad es algo que tenemos, pero que si no le acercamos la llama, si no le acercamos una práctica, si no hay un modelo, no se enciende. El lenguaje, el aprendizaje del lenguaje en nuestra especie es potencial, porque si nadie nos habla o crecemos con una manada de lobos, no desarrollamos lenguaje. La lectoescritura es una potencialidad, que si no la aprendemos, la podemos aprender cuando querramos, pero si nadie nos la enseña, no la aprendemos. Y esta habilidad, ¿no? Esta habilidad de estar con lo que es y a la vez estar en calma y claridad para tomar decisiones, entendiendo una sabiduría más profunda, también es un potencial. Quizás hace 30, 40 años atrás, el ritmo de lo cotidiano, de lo interno y lo externo, tenía cierta sincronía hasta cierto punto, ¿no? La fuimos perdiendo a medida que se fue acelerando justamente la tecnología, el conocimiento, y nos fuimos desfasando porque nos dejamos llevar o nos vamos llevando por los placeres y por la sobreestimulación de los sentidos, que de vuelta nada está mal, sino que para aprender necesitamos contrastes. Y lo que a veces está bien al principio, después si no lo ajustamos, termina siendo algo que no nos hace bien, pero que no está mal, porque la evolución funciona de esta manera. Entonces en esta potencialidad y de que todo tiene que ver con todo y que nada es nuevo, sino lo que estamos haciendo es describiendo procesos que existen desde miles de años, ¿no? No estamos descubriendo la pólvora, sino estamos describiendo, y ese es un viaje muy interesante
a contemplar. Y está este poema de Rumi, siglo XII, que dice que existen dos clases de inteligencia. Una que se adquiere desde niños en la escuela, memorizando hechos y conceptos de los libros y de lo que dice el maestro, juntando información de las ciencias tradicionales como de las nuevas ciencias. Con tal inteligencia avanzás en este mundo, te colocás por delante o por detrás de otros, dependiendo de tu habilidad para retener información. Caminás con esta inteligencia dentro y fuera de los campos del conocimiento, obteniendo siempre mejores calificaciones en tus certificaciones. Hay otro tipo de certificación, una que ya ha sido completada y preservada dentro de ti. Un arroyo desbordando su pozo, una frescura en el centro de tu pecho. Esta otra inteligencia no se pone amarilla con el tiempo, ni se estanca. Es fluida y no se mueve de afuera hacia adentro mediante los conductos y canales del aprendizaje. Esta segunda forma de saber es una fuente que viene de adentro de ti hacia afuera. Más claro, imposible, ¿no? Y entendiendo un poco nuestra evolución, porque esto es siglo XII, esto tampoco fue nuevo, porque lo dijeron personas antes de Rumi y después de Rumi. Lo interesante es que hoy, en esta verdad que se está acumulando, porque quizás podemos tener trabajo de investigación, pero es como la aspirina, como la margarina, investigamos y comprobamos que nos hace muy bien, y después a los 20, 30 años es que nos hacía muy mal. O sea que siempre la ciencia no va más rápido y cada vez va más lenta, porque cada vez, imagínense que para que un artículo salga a veces tarda años en salir, y estamos hablando que la relación del aprendizaje es cada 6 meses o cada 2 meses va a ser. O sea que también estamos en un brete en relación a la ciencia, ¿no? En cuánto tarda en llegar. Y a la vez lo que subsiste y lo que persiste tiene también una cualidad de veracidad muy importante, porque de vuelta estamos describiendo punto por punto cuestiones y describiendo cuestiones que ya han sido descritas de la misma manera hace 5.000 años. Quizás la cereza de la torta hoy son las neurociencias, ¿no? Es lo que nos faltaba en nuestra manera de pensar. Es que, imagínense, si Rumi hubiese pensado que alguien hubiese podido o alguien iba a venir y ponerle neurociencias y neurofisiología a este poema, y en realidad es la gran diferencia de lo que estamos viviendo ahora, porque hablar de amor, hablar de interdependencia, de conexión, de que existe un tesoro dentro nuestro, como dice Rumi, esta sabiduría, esta tabla interna, desde siempre lo hemos hablado, pero la gran diferencia hoy, y que realmente por eso hablamos de que hay esta sensación de cambio de paradigma, es porque quizás de los lugares más duros estamos encontrando exactamente lo mismo. Hay un biólogo americano que se llama Edward O. Wilson, que habla de una palabra que se llama consiliencia, y la consiliencia es la coincidencia de verdades independientemente de los campos del conocimiento. Y cuando empezamos a entender, estamos llegando a esto, ¿no? Que la coincidencia de lo que nos hace bien y lo que hace que todo funcione tiene que ver con el amor, con la biología del amor, ¿no? Y hoy tuvieron quizás, y tengo sensaciones encontradas, ahí sí se me despierta esto de que no estoy allá, ¿no? Porque tuvieron la posibilidad de escucharlo y de tenerlo ahí a Humberto Maturana, que es uno de los pioneros en poner en palabras tan claras que de lo que se trata es entender el amor, ¿no? Y entenderlo profundamente, porque es nuestra esencia y nuestra capacidad, es nuestro potencial, ¿no? Humberto habla de el Homo sapiens sapiens, que desde un cuadro epigenético tiene permanentemente la potencialidad de ir hacia un Homo sapiens amans o un Homo sapiens arrogans o agresivo. Y esto es algo que está presente todo el tiempo. Cada pensamiento, tenemos 50.000 pensamientos y cada pensamiento tiene una emoción. Cada una de esas, dependiendo de cuán atento yo estoy o no estoy, o cuán distraído estoy, o si estoy en el miedo y si estoy en la confianza, va a ir hacia la confirmación de un tipo de Homo sapiens o de otro, ¿no? Tan dinámicos somos y tanta potencialidad y flexibilidad y resiliencia tenemos todo el tiempo. Porque hoy la evolución es epigenética, en realidad es por decisión evolucionamos. Ya no estamos confrontados con la naturaleza, sino nosotros decidimos evolucionar. Hoy podemos decidir evolucionar cada segundo y es una práctica viva.
Y esto es lo que trae Paul Gilbert. Paul Gilbert es un psicólogo, investigador inglés, que él desarrolló, como hoy hay un gran movimiento de desarrollo de terapias focalizadas o basadas en la compasión, que tiene mucho que ver con esta capacidad de encontrarse y ser quien es uno para después poder conectar con los demás. Y él habla de 3 sistemas de regulación emocional. Uno basado en la supervivencia, que es el sistema de amenaza y defensa. Otro sistema que es en azul, que dice ahí el cuadro, el sistema de incentivos y de búsqueda, ¿no? En donde yo soy lo que logro, ¿no? Yo soy mi nota en el colegio, la pirueta que hago en jardín de infantes, el dibujo que hago, y en base a lo que yo recibo, la sonrisa, las convalidaciones de que yo soy lo bueno que soy en lo que hago, en mis logros. Es una confianza basada en tener que hacer algo primero, una confianza o un amor basado en que primero hagas algo para ser digno de ser amado. El sistema rojo es el sistema que se enciende casi automáticamente, es lo que nos permite por ahí huir o pelearnos o escondernos ante una amenaza. Es la amígdala sin corteza, es lo que nos ahorra energía y tiempo para tomar decisiones. Y el gran desafío es que muchos de nosotros estamos viviendo en este sistema rojo, porque todavía sentimos que todavía no somos y que los demás son predadores o son competidores, ¿no? Y de vuelta, no está bien ni está mal, porque todo el tiempo, dependiendo del desafío cotidiano y con las personas que estamos, vamos rotando en estos 3 sistemas. Lo ideal es empezar a poder entender cómo permanecer más en el sistema verde, que es el sistema de la calma, ¿no? El que yo ya me encontré, ya sé quién soy y disfruto de ser perfectamente imperfecto, vulnerable, sensible, porque esa es la definición de nuestra humanidad. Pero eso es una fortaleza que quizás en otras generaciones era vista como una debilidad, porque necesitamos resultados, y obviamente el resultado está basado en aquel que atropella, el que llega primero, el que pasa por encima de los demás, el que pisa cabezas. Es un modelo que sí tuvimos que pasar, y hoy estamos entendiendo que la inteligencia es colectiva, es cooperativa, no es individual, donde sobreviven y superviven las comunidades inteligentes, aquellas que no se comparan ni compiten, sino que conviven y comparten y aprenden todo el tiempo, no juzgan. Y esto es un lugar neurofisiológico, es un lugar en el cerebro hoy, corteza prefrontal, lóbulo de la ínsula o amígdala, sistema límbico, corteza parietal, occipital, y cada una de esas se llena de sangre y se llena de oxígeno dependiendo desde dónde estoy obrando y de dónde veo la vida. Desde que todavía no soy y tengo que tener algo o hacer algo, o yo ya soy, más allá de que todavía tengo muchas cosas que quiero lograr. Y es un paradigma absolutamente distinto, un paradigma interno, neurofisiológico, mental, emocional distinto. Y en ese lugar estamos hoy, con este entusiasmo, porque estamos descifrándonos, pero a la vez de vuelta con mucha humildad, porque hace apenas 500 años pensábamos todos nosotros, y ustedes y todos, que la Tierra era plana y estaba sostenida por tortugas y monstruos, y que si llegábamos al fin nos caíamos. Y eso éramos nosotros que creíamos eso. Y hoy debemos estar en paradigmas y en errores paradigmáticos igual de groseros que esos, salvo que nos la creamos, salvo que pensemos que la evolución ya terminó y que nosotros somos el producto final. O sea que el humor es muy importante, es como la diapositiva o el chiste de Quino, donde Dios está sentado en una nube con un libro de física y se está matando de risa mirando para abajo, ¿no? Como diciendo, no aprenden nunca, ¿no? Porque no quiere decir que no tengamos que escribir, o el tema es con qué liviandad nos creemos y con qué facilidad nos reímos de nosotros mismos. Y eso es un nivel de conciencia, la capacidad de estar flexible y liviano todo el tiempo, eso es una capacidad de estar presente, es una capacidad que hoy llama metacognitiva, tiene que ver con la longevidad, con la resiliencia, y cómo te tomás la vida y cómo te tomás a vos mismo. Entonces, evolutivamente hablando, si uno toma una perspectiva, somos recién llegados. Y naturalmente hablando, somos seres extraordinarios. No hay forma de explicar cómo hace 4.000 millones de años éramos apenas una célula, un organismo unicelular, y de eso se creó todo, absolutamente todo lo vivo que vemos sobre este planeta. Plantas, animales, ecosistemas, porque en realidad no existe lo único, no somos seres individuales, somos seres permanentemente interdependientes, ¿no? Y este es un pequeño juego, ¿no? Es un calendario de Carl Sagan,
¿no? Que si tuviésemos que poner en un año la historia de nuestro universo, ¿no? Porque el Big Bang es el 1 de enero de un año, nosotros, los Homo sapiens, aparecemos a las 23:54 del 31 de diciembre. La vida recién empieza en septiembre de ese año, los organismos complejos multicelulares en noviembre, ¿no? Los dinosaurios aparecen el 24 de diciembre, vivieron 500 millones de años y no desarrollaron conciencia de sí mismos. Y nosotros, recién llegados, apenas en 4 minutos o en 6 minutos hemos desarrollado esta capacidad de ser consciente de que estamos vivos y viviendo mientras estamos viviendo. Y eso uno lo dice y en realidad es casi como el kit de la cuestión. Esta capacidad de con qué me identifico yo, ¿no? Con como se dice en neurociencias, el self relativo, que es yo soy Cristian, soy médico, soy padre de familia, tengo tal historia, tuve talos padres, o con el proceso de estar viviendo. Y en realidad por mucho tiempo nos hemos identificado con lo material sin el proceso, que no quiere decir que uno sea, porque si no volvemos a lo dual y a lo dicotómico. Y en realidad esto es como decir, ¿cuál es la tostadora? ¿La tostadora es la tostadora o la energía de la electricidad que lo habita? La tostadora es tostadora sin energía, sin electricidad, y esa electricidad que está en la tostadora es la misma que está en la computadora, con la que se enciende las luces. Sin electricidad, sin energía, la tostadora es un fierro. O yo, sin esa vida, sin esa conciencia, soy también una historia, pero sin vida, porque estoy identificado con simplemente el cuentito y la narrativa. Y hoy nos estamos dando cuenta que tenemos que poder saber que tenemos narrativas, que tengo una mente, que tengo pensamientos, pero que no soy esos pensamientos, que no soy esa mente. Los tengo, pero no los soy. Soy algo mucho más grande que habita y que cuando yo puedo habitar y me identifico y trabajo para identificarme con esa energía, ahí aparecen otros procesos, otras sensaciones de estar viva. Aparece la sensación de eternidad y de infinitud, que no es vivir para siempre, sino es la eternidad en el momento presente todo el tiempo. Y esto es como hablar de chocolate sin dar a probar el chocolate. Cada uno habrá tenido, más allá de esto, atisbos de estas sensaciones de bienestar que nos habitan. Y por eso hablamos de cambio de paradigma, porque estamos empezando a entender que tenemos el cableado, la energía y las prácticas para poder generar estados de bienestar innatos y despertarlos internos sin que sean dependientes de un logro externo. Sentirme bien simplemente por decisión y por saber cómo hacerlo. Estar bien más allá de todo, porque ya sé cómo se enciende, dónde están esos botones para encender esa manera de ver la vida en donde somos extraordinarios. No existe segundo ni instante ordinario. Cada momento es extraordinario, pero eso es una práctica. Está muy relacionado con el asombro, ¿no? Con poder ver las cosas nuevas todo el tiempo, porque todo es nuevo todo el tiempo, salvo que yo viva en la mente conceptual, salvo que yo viva en la palabra, que es un intermediario muy importante, pero confunda la realidad con la palabra, en donde un bebé, antes de saber que un pájaro es un pájaro, no deja de mirar todo animal que vuela, ni siquiera sabe que es un animal, sino que es algo increíble que desafía la gravedad, vuela, tiene colores, tiene formas y hace piruetas, y en el momento que le dicen que es un pájaro y aprende que es un pájaro, deja de mirar los pájaros. O nosotros, es lo mismo como si fuéramos a un restaurante y pidiéramos el menú y nos comiéramos el menú en vez de la hamburguesa. Es lo que nos está sucediendo. Estamos pensando la vida y viviendo la vida, pensándola en vez de vivirla, sintiéndola. Porque en el único lugar donde sucede la vida de verdad es en el sentir. Y eso es todo otro sistema interno. La palabra ocupa, es como si estuviese brillante y el sentir está como en bajo volumen o baja brillantez en comparación al pensamiento. Y eso no está bien ni mal, sino es darnos cuenta para empezar a ver cómo hacemos para nivelar esas energías internas, identificarnos con la vitalidad que nos habita y no con el cuentito, que sí que es importante, pero a la vez es esa narrativa. Basta con pausar y mirar dónde vivimos, dónde estamos. No tenemos forma de explicar esto, hasta nos da miedo a veces, ¿no? Y les hago un experimento. Desde acá, cada uno está sintiendo algo, cada palabra mía o cada pensamiento genera un estado emocional de comodidad o de incomodidad, de calma o de tensión. Y en realidad yo estoy a 600 kilómetros de distancia
generando ondas sonoras, porque la palabra es una onda sonora que choca contra el tímpano lo lleva al oído medio, el oído interno y a la corteza cerebral, y ahí cada uno de ustedes genera una imagen conceptual de la misma palabra, pero cada una distinta, y cada palabra va a generar un estado emocional, ¿no? de un eje psico-neuro-inmunoendocrinológico, porque cada palabra, si le adosamos una pequeña tarjetita de incómodo o cómodo, va bañando mi cuerpo con esa sustancia, ¿no? Con ese estado de presencia. Así que vamos viendo qué importante que es empezar a entender toda esta otra inteligencia, como decía Rumi, porque tiene una claridad. No es ya, hoy estamos hablando desde el centro de la seriedad de las neurociencias, pero simplemente, si esto estuvo siempre, desde la espiritualidad, desde la religión, desde la filosofía, desde la poesía. Hoy, con elocuencia, podemos hablar de las neurociencias casi como si fuera una poesía, ¿no? Y si queremos agregarle más asombro, estas son nuevas imágenes que hay del universo. Ya no solo está la Vía Láctea, sino está la Niaquea, que es un conjunto de galaxias, que cuando se ordenan y se las ve a la distancia, si uno pudiera, se ordenan igualmente como si fuera un helecho, ¿no? Porque somos orgánicos, hay belleza en todos lados. ¿Por qué la naturaleza es bella? ¿Para quién está siendo bella? ¿Por qué es perfecta? ¿Por qué tiene el equilibrio que tiene? Hay una inteligencia muy profunda detrás del universo. Y está ahí todo el tiempo, pero para verla uno tiene que estar atento y tiene que estar conectado, porque si no se la pierde. Es como una frase en el casino: para ganar, uno no puede ganar a distancia, tiene que estar presente para que te paguen. Si no estás presente, no te pagan. Y la vida es exactamente lo mismo. Es un juego entre darse cuenta cuándo estoy presente y cuándo me distraje, cuándo pienso que todavía no soy, cuándo pienso que necesito algo que no tengo y está ya en el futuro, entonces tengo que empeñar el presente para llegar al futuro. Si necesitamos más asombro, esto es inexplicable, el nivel de complejidad. Y encima con esta tecnología que estamos usando ahora a favor de esto, acá se está dando un experimento muy interesante porque es la tecnología en manos del compartir humano pleno y puro de la humanidad, porque también puede estar en manos de la fabricación de armamentos de guerra, y ese es nuestro gran desafío hoy, ¿no? ¿En qué manos y en qué nivel de conciencia estamos haciendo lo que estamos haciendo? Todavía estamos en una etapa de soy yo primero y el resto tendrá que vivir con las consecuencias de mi desconexión, o yo ya empiezo a darme cuenta que es conectado con los demás donde siento los estados de más alto bienestar. Pero eso es un trabajo, es un potencial de vuelta. Y acá hay, un pálido ejemplo de lo que somos como milagro, porque yo estoy acá conformado de cientos de miles de organismos para conformar un superorganismo que no le está diciendo a cada parte del cuerpo que haga lo que tiene que hacer, sino cada parte del cuerpo tiene un cerebro que toma decisiones en base a cosas que todavía no entendemos. Pensamos entender y ahí incursionamos en un grave error, en donde somos testigos de la naturaleza y de la salud, de que hoy las 5 primeras causas de muerte y enfermedad tienen que ver con el estrés. Y siempre tratando de llegar, por razones de interés, a curar la etapa final y no la prevención. Porque en realidad la prevención la tenemos nosotros cada uno adentro de uno mismo. Somos organismos con la capacidad de autosanarnos o automantener un estado de salud muy profundo y muy sólido. Porque las enfermedades obviamente se dan con confrontaciones externas e internas. Pero nosotros nos ponemos muy sólidos y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que es, cuáles son las prevenciones del estrés. Porque muchas de estas técnicas están llegando a nosotros como módulos para rehabilitarnos del estrés, pero en realidad son técnicas de bienestar, igual que lavarse los dientes. ¿Qué hago yo todos los días antes de ir a trabajar? Lavarme los dientes, pero ya estoy en la reunión de las 10 de la mañana, ya estoy en el colegio, ya estoy en la calle, estoy sobregirado. Y así como tenemos esa práctica de bienestar, de lavarnos los dientes, ¿cuántas prácticas tenemos para conectar y para alinearnos, ¿no? Con nuestra esencia? Y darnos cuenta cuando estamos conectados, o cuando somos el fierro y la tostadora, o cuando estamos conectados e identificados con la electricidad. Y vamos a ver cómo hoy las ciencias lo dicen. Y acá un último comentario. Acá están los glóbulos rojos. El otro día escuchaba una charla donde dice todo el hierro que habita la Tierra, el único lugar donde se produce el hierro por la temperatura que necesita de creación y de fundición, es cuando chocan las supernovas. Cuando chocan las galaxias, no estamos hablando ni siquiera de planetas. Cuando 2 supernovas chocan,
se genera hierro, o sea, evidentemente el hierro que está sobre la Tierra, que siempre es el mismo, nunca cambia, porque siempre la misma cantidad de recursos habitan la Tierra. O sea que las partículas que hacen mi cuerpo tienen billones de años, porque son las mismas, porque no hay camiones llegando de otro planeta trayendo nuevas sustancias. Tan increíble somos, y eso está presente todo el tiempo dependiendo de la actitud que yo tengo para poder pensar. Y pensando esto, ¿no? En los Vedas está, los griegos lo dijeron, el cristianismo, las grandes religiones, los musulmanes, el judaísmo, el budismo. Tuvimos de la Edad Media al Renacimiento todo un florecer de la humanidad. Y en 1900, ¿no?, aparece un humanismo también aplicado fuertemente a la educación, ¿no?, porque nada es nuevo de vuelta, pero había gente que estaba sintiendo el cambio. Está Rudolf Steiner, estaba María Montessori, Krishnamurti, Rabindranath Tagore, Juan Mantovani acá, junto con Olga Cosentini también, todos hablando que nuestra esencia es lo que tenemos que educar, ¿no? O en realidad deducir, porque educación quiere decir sacar de adentro, permitir que salga la esencia, ¿no? O sea que algo sabemos desde siempre. La ONU, la UNESCO, ya también hablando desde el 70 del aprender a ser. Y está hablando de ¿se acuerdan del círculo verde? ¿Cómo hacemos para educar el hacer? El hacer juntos, pero especialmente cómo hacemos para que en la escuela aparezca ese ser. Y el gran desafío es que este ser no se educa a través de los libros ni memorizando, sino se contagia. Es por resonancia empática y por compasión. Es una confianza que habita de adulto al cachorro de la especie, ¿no? Y hoy los últimos informes de la ONU, de la UNESCO, hablan de el bien común. Que si no hay bien común, no hay forma que haya bienestar compartido, hasta individual. Yo como papá hoy tengo que estar más preocupado a qué colegio manda el vecino su hijo que mi propio hijo. Porque para que mi hijo pueda salir a la calle y ser libre y compartir con otros en estados de bienestar, todos tenemos que estar bien. Y nuestro gran desafío es la desigualdad hoy. Pero no está bien ni mal, sino es comprender que venimos. La desigualdad es propio de la manera que pensamos o desde el paradigma del nivel de conciencia que venimos. Y en realidad venimos desde las cavernas, o sea que venimos avanzando. O sea que esto es aplicar una mirada metacognitiva a la evolución humana, entendiendo que siempre estamos cambiando de nivel. El péndulo va para un lado y va para otro. Y nosotros somos parte, somos un chispazo, o al menos yo por ahí quiero ver el cambio en una sola vida y ahí yo ya me conecto de vuelta con una necesidad que tengo yo, o me entrego a un legado y a un linaje humano de la especie, donde yo cumplo un pequeño rol, pero me da tanta satisfacción ser parte de este linaje, donde yo cumplo mi rol en el momento que me toca de ser la mejor representación humana que yo pueda ser y quiera ser. Es como el árbol nunca se cuestiona o compara con el otro árbol mientras crece, cumple su función. De la semilla crece y su función es ¿cuál es? Florecer y generar una fruta. Y en ningún momento se desvía de esa función. Es. Nosotros hoy estamos entendiendo esto de ser, pero a la vez tenemos una mente, porque la mente potencia el ser, porque elige. Y ahí está la gran novedad de nuestra especie. Y si quisiéramos agregarle a los colores, ¿no?, que veíamos de Paul Gilbert, Steiner en 1914 habló de estos tres sistemas, inaugurando la primera escuela Waldorf. Hablaba de un sistema educativo que hoy convive, y hasta es evolutivo esto, si queremos. Basado en el miedo, basado en el castigo, basado en que si no cumplís, recibís un castigo. Hay otro que tiene que ver con la ambición, o esto de los logros, en donde querés ser más y querés ser no más vos, sino por encima y a costas de los demás, donde si vos no llegás primero, llega otro y se lleva lo que es tuyo, supuestamente, en el competir, el desarrollo. Y hay otro que sí que va ya directamente a tratar de entender cómo se despierta nuestra esencia, ese potencial, ¿no? Casi como son los tres sistemas de Maturana, ¿no? El basado en la agresión, basado en la arrogancia y basado en el amor. Y los tres están ahí todo el tiempo, dependiendo de cuán conectados estamos nosotros o cuánto pensamos que todavía no somos, cuando en realidad ya somos. Todos ya somos. El tema es darme cuenta cuándo estoy, porque el ser se siente bien todo el tiempo. O sea que hasta ahí tenemos encima un changüí tan simple que lo único que tengo que hacer es sentir cómo me siento. Si no me siento bien, tengo que chequear cómo me estoy tratando en la mente, qué me estoy diciendo. Porque como decía recién al comienzo, hay dos hábitos involuntarios. Respirar
y pensar. Y hasta podemos estar más tiempo sin respirar que pensar. Podemos estar 1 minuto, 3 minutos sin respirar, pero pensar es prácticamente imposible. Entonces empezamos a darnos cuenta, ¿quién piensa? ¿Soy yo el que piensa si yo no puedo controlar mi pensamiento y los pensamientos que me vienen? A veces sí, pero muchas veces no. Y ahí es donde viene la práctica de empezar a conocer la naturaleza de la mente, para entenderla primero. Es como el arqueólogo no llega y mete y pisotea la evidencia, sino primero la va y saca fotos, estudia, mira la relación de la situación, y básicamente el capítulo que nos faltó a nosotros, especialmente en Occidente, es ese estudio profundo de nuestra naturaleza. Hay otras culturas que nosotros como cultura nos interesó y fuimos muy efectivos en llegar a la Luna, en generar un telescopio, un microscopio para pasar a nuevas realidades. Hay otras culturas que esa misma realidad la fueron a buscar con igual profundidad y seriedad hacia adentro, con igual nomenclatura y con igual trabajo científico, porque es un método científico el mirar para adentro, hasta cierto punto. Si uno lo quiere entender, necesita práctica, persistencia, intrepidez, curiosidad, pero a la vez está acá al lado, está siempre con nosotros. Otro poema de Rumi: tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que hayas construido contra él. Porque hoy nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? Que si lo tenemos, en realidad no se trata de adquirir algo, se trata de hacer suficiente silencio, pausa o dejar de resistir para que emerja. Y esto que parece tan lindo y tan poético, hoy lo estamos llamando desaprender, que es otra palabra que está poniéndose de moda, ¿no? La habilidad para desaprender es poco conocida, pero muy importante, que en realidad es dejar de resistir. Cuando uno empieza a entender los fenómenos de estar presente, uno se entrega, uno deja que las emociones, que los pensamientos fluyan. Y uno los va viendo, va aprendiendo a verlos sin agarrarlos, sin tener que enlazarlos, ¿no? Esto es como pretender enlazarla a una nube, que es imposible. Nosotros somos el cielo, las nubes van y vienen. Nosotros tenemos un clima interno, que es como el clima externo. Hay lluvia y sol, y tiene que haber lluvia y sol. Si solo hay sol, hay desierto, y si solo hay lluvia, hay inundación. O sea, cuando empezamos a no tenerle miedo a la tristeza, al enojo, y solo pensando que queremos estar en la felicidad, la alegría, que esa es la vida y la otra es algo malo como juicio, ahí vivimos de vuelta en un paradigma resultadista en donde uno tiene que ser fuerte para poder mostrarle a otros, porque si no, no va a recibir amor o reconocimiento. Y de lo que se trata hoy es vivir la plena vulnerabilidad humana como una fortaleza, porque ahí uno es libre, uno no tiene que hacer nada, uno se dedica a hacer y a aprender de las emociones, y cuanto más uno entiende esta impermanencia, que la tristeza así como viene también se va, y así como viene la felicidad, viene y se va, pero son momentos. Cuando estoy feliz, vivirlo plenamente, entendiendo que lo que venga después también me va a enseñar si yo estoy atento y curioso, y ya seguro y confiado, y tengo una sensación de pertenencia. Pero eso emerge sin palabras, no es que esto lo tenemos que estudiar. Tenemos que aprender a pausar y hacer suficiente silencio y espacio para que esta naturaleza emerja. Y esto es literal, esto es lo que estamos viendo. Por eso hablamos de prácticas, ¿no? Entonces, la urgente renovación que se necesita en el sistema educativo por brindar un cambio interno de las personas. La innovación y aporte tecnológico más avanzado a incluir y a superdesarrollar en las aulas es biológico y humano. Somos nosotros mismos despiertos y atentos al humano en las aulas, porque esa es la currícula que necesitan los chicos de hoy. No les vamos a enseñar nada. Si ellos en 2 meses cambió el conocimiento y encima ellos son mucho más veloces en poder encontrarlos porque están formateados a una velocidad actual. Lo que más necesitan es poder compensarlo. O sea que lo que más necesitan ellos es que nosotros nos animemos a encontrarnos a nosotros mismos. No es una tarea difícil. Si lo pensamos desde la mente, sí, la mente nos va a decir que es difícil, pero en realidad no es difícil, está acá al lado. Y una de las cosas que nos permite entender esto es empezar a entender cada una de estas capacidades, la gratitud, el amor, y una en especial y en particular es el asombro. Porque ahí es como que la experiencia de asombro es algo que todos hemos tenido, ¿no? Y como muestra la filmina, generalmente está muy relacionado a la naturaleza o casualidad. El asombro es un fenómeno psicológico en donde la mente no encuentra palabra para explicar lo que está viendo. Hay un silencio, hay un instante donde el cielo estrellado, el glaciar, el amanecer, no tiene explicación. Estoy viendo algo que no tiene palabras, de lo bello y de lo inmenso y de la conexión que yo siento con eso. Y al segundo siguiente ya empiezo a decir,
quiero renunciar a mi trabajo, quiero venir a vivir acá, quiero una cámara, quiero mudarme con alguien. Y ahí empieza la mente que quiere de vuelta controlar y agarrar. No está mal. Es como el círculo de Gilbert, ¿no? Son habitar distintos espacios y todo el tiempo estamos moviéndonos en esos 3 círculos: rojo, azul y verde, porque es quienes somos. El tema está yo poder decidir cuándo me conviene, cuándo yo quiero ir conscientemente, porque eso se llama conciencia. Yo no puedo cambiar aquello de cual no me vuelvo consciente. Y el presente, vivir en el presente, es la mejor práctica para aprender cómo es esto de estar presente y consciente con lo que está pasando sin intervenir, para poder entender y después sí tomar la decisión de manera consciente y no reactivamente producto de una historia, un mandato familiar, la cultura que me dice que todavía no sos y cuando seas tal cosa sí vas a recibir sonrisas o éxito o poder. Y esto del asombro, de vuelta, no existen los momentos ordinarios. Siempre algo es asombroso. Esto es asombroso, que yo esté acá a 600 kilómetros y que estemos compartiendo en un edificio creado con las manos de alguien que en algún momento fue una idea y de una idea pasó a ser material. O sea, manifestamos todo el tiempo cuando estamos libres y creativos, imaginados, con imaginación. El conocimiento es viejo. No está mal que sea viejo, pero tengo que saber cómo usarlo. Y hoy lo que nos está pasando es que estamos viviendo en el pasado, porque la palabra es vieja, es experiencia. Y lo que en algún momento era importante, tener experiencia, hoy necesitamos compensarlo con la capacidad de estar presente para poder ver qué experiencia me sirve y que no sea reactiva. Y de vuelta, como decíamos, con solo mirar esto con otros ojos, acá nos damos cuenta que somos gracias al amor. Porque los primeros 3 meses son incondicionales. No le pedimos nada a nuestro hijo o a los bebés. Simplemente sonreímos con ellos y eso nos hace sonreír y nuestras sonrisas hacen que sonrían más. O sea que volviendo un poco a esta imagen que coincide, ¿no? Y en estas charlas de desarrollo infantil, estamos diseñados para dar y recibir amor. Ese es nuestro diseño. O sea, en realidad, llevado a los adultos, estamos hechos para encontrarnos, charlar juntos, tomar mate, y cuando tenemos necesidades de comer, de preparar la cocina, de ir a cosechar, hacerlo y volver a encontrarnos. Hoy tenemos que resolver las grandes causas que hemos generado en el antiguo, entre comillas, en el anterior nivel de conciencia, porque en esa conciencia competitiva, comparativa y jugadora hemos dejado un gran rastro de sufrimiento. Pero en realidad estamos hechos para el encuentro, para vivir en el presente, teniendo muy cerca el conocimiento, pero desde el presente. O sea que de vuelta tejiendo, ¿no?, sabidurías humanas de distintas épocas, y básicamente es lo que hoy hablamos de interdependencia, ¿no? Y de vuelta una mirada que la interdependencia hasta nos cuesta entenderla, porque la vemos como algo. Las abejas no son abejas sin flores y las flores no existen si no hay abejas. O sea que son un organismo o son 2 organismos separados. No sé si podemos llegar a entenderlo eso. Y nosotros mismos también vivimos permanentemente enredados en el ecosistema. Cada organismo que se creó de hace 4.000 millones de años generó un nicho de existencia que enriquece el medio, y cada uno que desaparece genera justamente la pérdida de riqueza, de la capacidad de autorregulación y autointeligencia que tiene el sistema. Hoy nos estamos dando cuenta, y la interdependencia emerge cuando yo aprendo a parar y a pausar. Ahí la siento. Cuando yo siento la interdependencia, no me tienen que enseñar a ser sustentable de la cabeza. Yo no soy inclusivo en la educación con chicos con retraso o autismo, hasta ni siquiera uso esas palabras porque no las necesito, porque todos aprendemos y lo único que tenemos es ritmos distintos de aprendizaje. Pero esto ya no viene de la cabeza, viene de sentirlo, un sentido común, una confianza esencial biológica, una ética biológica que despierta. Y ya nos vamos cerrando. Este es un pequeño experimento, ¿no?, que no los voy a escuchar, pero simplemente hago la pregunta en voz alta y cada uno contéstesela. ¿Qué es lo que ven ahí? Y yo voy a tener que imaginar la respuesta. Y el primer impulso, porque si uno piensa, después sabe que hay una trampa y por ahí quiere decir otra cosa, pero el primer impulso es ver un cubo. Y en realidad ahí no hay un cubo. El cubo es un constructo cultural, ¿no?, de nuestra tecnología, de nuestra capacidad de dibujar. Entonces vemos un cubo, pero no hay un cubo, hay 2 dimensiones nada más. Hay rayas y un fondo blanco.
Si esto se lo muestro a un grupo, una comunidad originaria que no tiene tecnología y que vive en algún lugar aislado de nuestra civilización, no va a haber un cubo. El cubo es un constructo cultural que aparece ahí. La mente lo hace sin nuestra venia. Nosotros estamos llenos de creencias que son igualmente automáticas. Entonces yo puedo no ver el cubo si hago una decisión consciente de no verlo y entenderlo con el conocimiento. Y ahí es donde aparece como un ejemplo muy claro del trabajo que tenemos que hacer de desandar y de desaprender. Después podríamos ver otras cosas que tiene este ejemplo, pero vamos a seguir de largo, viendo la frase ya sabida, ¿no? De esto de que si seguimos pensando y no haciendo algo, una práctica, así como nos lavamos los dientes, hoy tenemos que hacer algo para cambiar. Porque así como nos lavamos los dientes, hay una práctica de bienestar. 30, 40, 50 años atrás, el ritmo mío interno, de cómo pensaba, de cómo respiraba, de cuándo cerraban los negocios, de la cantidad de tiempo que tenía solo, sin mirar una pantalla, cuánto tiempo me aburría, hacía que biología y mundo externo esté de alguna forma en ritmo, y a los 40, 50, 60 años aparecía la sabiduría de los años. Y hoy ya estamos tan acelerados que si seguimos corriendo, ¿no? Como el hámster, la rueda del éxito externo o el poder externo sin trabajar el interno, podemos hacerlo toda la vida, pero en realidad nos va a cortar la vida, ¿no? Hay otra imagen práctica que es esto, ¿no? Los niveles de conciencia son como si yo tuviese más perspectiva de la misma realidad, porque es la misma realidad. Si yo vivo en la planta baja, veo lo que hay ahí, y si eso está bien, me siento bien, pero si eso no está bien, no me siento bien. Es una perspectiva de blanco y negro. Es una perspectiva de que mi estado externo es lo que controla mi estado interno. Pero a medida que empiezo a mirar con mayor perspectiva, a parar, a pausar, a entender mi mente, la respiración, las sensaciones en el cuerpo, las emociones, los pensamientos, las percepciones, y lo hago sabiendo que ya lo tengo, que simplemente es un encenderlo, ahí puedo ir ascendiendo y voy a tener más claridad, que a pesar que me pase algo en la planta baja, si yo estoy en el 7º piso, yo veo lo que está pasando, pero a la vez tengo otra perspectiva. Ya mis emociones son los valores, no las emociones más primitivas, entre comillas, si es que pudiéramos distinguirlas de esa manera. Ya mis consejeros son la gratitud, el amor, la paz, la compasión, y no los que tenían que ver con la supervivencia, que es la ira, la codicia, la envidia y el miedo. Pero es un trabajo dinámico, no es que yo llego y me quedo en el 7º piso, sino todo el tiempo estoy subiendo y bajando por suerte. Porque eso me hace humilde y me hace entender las sorpresas de la vida y me permite reírme de mí mismo y no tomarme tan en serio tampoco, porque esto es la vida, no es algo que tengo que lograr externamente. Y ya acelerando, ¿no? Porque nos queda poco tiempo para llegar a lo concreto, y Morino Young, en este libro que dice Emociones, Aprendizaje y Cerebro, dice que los sistemas de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro son codependientes y se corregulan mutuamente. La calidad de uno predice y afecta al otro. Los tenemos que tener los dos alineados y afinados. Uno sin el otro es como balancear una rueda del auto y no la otra. La que no está balanceada va a terminar jodiendo la balanceada a pesar de que la otra estaba balanceada. Es esto de aprender a mirar para adentro así como miramos para afuera o mientras miramos para afuera. Y en las escuelas uno puede imaginarse, si nosotros no estamos felices y sabemos cómo mantenernos en la zona de la felicidad, no podemos esperar que los niños y jóvenes estén felices. Y es tan simple como eso. Cuando uno piensa en un niño de sala de 4 hoy, ¿qué es lo que necesita para cuando tenga 20 años en 2030, 35? Necesita poder estar atento, necesita afinarse, estar afinado, poder prestar atención. No es un contenido, esto se llama resiliencia, está en la base de cuando estudiamos qué es lo que tienen aquellos que vuelven de una guerra, donde la mayoría tiene depresión, estrés postraumático, qué es lo que tiene esa persona que no solo vuelve de la guerra sin esos cuadros, sino que es mejor persona y encima se dedica a ayudar a otros. Eso lo tenemos como potencialidad, todos lo tenemos. Algunos lo tienen más como un rasgo, 30, 40 personas pueden tener esa resiliencia propia, pero el resto lo podemos aprender igual que aprendemos a leer y escribir. Pero tenemos que entender que está ahí, que no es nada. La primera reacción es resistencia porque es contraintuitivo. De vuelta, pregúntense cómo se sienten ahora ahí sentados en el auditorio, porque si se sienten incómodos o hay algo de inseguridad, fíjense de qué creencia está emanando eso, porque en realidad es como volver a ese centro, respirar profundamente 1 o 2 veces y volver a encontrarse. Cuando uno respira, vuelve voluntario o algo involuntario.
y ahí aumenta el tono del sistema parasimpático, que es el del encuentro, el del maternaje. El sistema simpático es el que está pensando no tengo y tengo que conseguir, es el de la procura. Y ese está automático, por la biología y por la cultura que nos enseña que tenemos que lograr. Y simplemente lo que estamos diciendo es que tenemos que tener prácticas cotidianas, tanto formales, hacerla a la mañana como nos lavamos los dientes, en un lugar tranquilo, y después practicarlo en el momento del día. Cómo permanentemente me traigo a casa y agradezco los zapatos que tengo, el que puedo caminar, el que respiro, el que nací, el que hay un sol, el que hay cielo. Todo el tiempo podemos ver lo extraordinario en lo ordinario, pero eso implica afinar la mirada. Y vamos a acelerar un poco. Este es un libro, ¿no? Traje, hay libros, ¿no? Es un título de un libro, Educadores Felices van a cambiar el mundo, y son prácticas de atención plena para docentes en el aula, de un monje tibetano que es quizás uno de los monjes tibetanos vivos más respetados, ¿no? Junto con Pema Chodron y el Dalai Lama, es Thich Nhat Hanh, que habla ahí en su centro de Plum Village en Francia, tiene retiros y tiene formación para docentes, ¿no? Y principalmente el trabajo es esto. Si nosotros no estamos felices, no podemos dar lo que no tenemos. Si no estamos coherentes, no somos adentro, lo que es afuera tampoco. Porque hoy estamos entrenados para tratar de parecer que estamos bien, pero internamente no estamos bien. Y estamos confundiendo a los bebés de esa manera, porque el bebé necesita que seamos coherentes, que seamos quien somos la mayor parte del día. Entonces, en este experimento que decíamos, ¿no? Es medir tensión y calma. Si puedo hacerlo cada segundo, ahí puedo saber dónde estoy, cómo me estoy tratando, y ya puedo empezar a respirar, saber cómo me traigo el presente, accionar. O un sentido de mirarme la mano. Yo cuando me miro la mano, el cerebro por un segundo sale de la palabra y va al sentido. O sea que hay una pausa. Después empieza la mente de vuelta y dice, es una mano, o sea, lo conceptualiza y después lo juzga. Estás viejo, ¿no? O estás flaco, o estás gordo. Y nuestra mente funciona de esa manera. Ese momento donde no hay palabras, no hay nada, es como el asombro. Yo miro mi mano y ya proactivamente puedo asombrarme del pulgar opuesto. El pulgar opuesto fue un invento tecnológico, biológico increíble. Modificó la especie. Y nosotros lo usamos y encima no le damos bolilla, y todo es así. Todo el tiempo, dependiendo cuán entrenado tengo la mirada para sentirme y para ver cómo pienso. Y vamos a acelerar, ¿no? Perdón. Acá dice, la nueva comprensión demanda un nuevo nivel de atención, conciencia, escucha, habilidad de ser sensible a sentir lo que está pasando, no a pensarlo, porque mi radar y mi antena es lo que yo siento. En un microsegundo yo siento quizás lo que está pensando en otro, si el otro es confiable o no me está diciendo la verdad. Yo siento eso. Y eso está muy cerca, pero si hablo demasiado o pienso demasiado, apago los sistemas. Porque está muy relacionado a la responsabilidad, mi habilidad para responder lo que ese momento necesita en base a lo que yo siento. Y esto es una práctica viva. O sea que podemos, lo que me decían a mí en psiquiatría cuando estudiaba en 1990, que no se podía, un trastorno de la personalidad era un trastorno de la personalidad para toda la vida. Hoy estamos entendiendo que estas prácticas nos cambian. 100% pueden cambiar, pero no un 100%, sino justamente cambian estas capacidades de morar de un lugar no de miedo, sino de un lugar de amplia seguridad y gratitud todo el tiempo. Y esto es un libro muy bueno para ver los datos científicos de esto. Entonces, para ir cerrando, nuestro eje en la educación es trabajar sobre el bienestar de los educadores, ¿no? Ya hay trabajos científicos interesantes donde las competencias socioemocionales y el bienestar del educador es directamente la variable que más genera el bienestar socioemocional y académico del alumno. Es el punto acupuntural del sistema de educación. Es cómo trabajamos en el pregrado como columna vertebral a través de los 4, 5, 6 años que dura el magisterio, trabajando con prácticas de conciencia plena, de atención plena, de bienestar, que pueden ser, recién mencionado el yoga. El yoga es un sistema de despertar. Son 8 ramas. Es el trabajo con la ética, la moral, la respiración, la relación con el otro, las posturas, la concentración, la meditación, hasta llegar a esa conexión y la realización. Es un sistema perfecto y tal cual como está diseñado, es como lo estamos entendiendo y no solo por las posturas, ¿no? Es como bien decían en la introducción de esta charla. Entonces, para no quedar en la práctica, en la teoría, que por suerte ya tuvieron práctica al principio, tenemos que ver cómo nos metemos a la cancha. Y es el arte de la atención consciente, de pausar, de sentir, de conectar, es la otra manera de pensar, ¿no?
Y acá dice que los viajes no son para reencontrar quién sos, sino para recordar quién eras, ¿no? Es esto de volver a esa tabla o esa inteligencia que habla Rumi, ¿no? Esa tabla interna, que no es otra cosa que volver a la fuente. Recordar quiere decir volver al corazón, recordis. Y es, en realidad, como dice la palabra, darme cuenta cómo me siento para afinarme. Me alejé, me traigo de vuelta. ¿Cuán lejos estoy de quién soy de verdad? ¿Cuán tenso o cuán flojo está mi instrumento? Porque cuando esto está afinado, resueno con otros instrumentos afinados y armar una orquesta humana de pertenencia, de sensación de confianza. O sea que con afinarme yo me abro a la resonancia de la inteligencia del universo literalmente. Hoy se puede hablar de campos morfogenéticos donde ya nada de esto es mística o esoterismo, sino que realmente le estamos poniendo un saber y lo que yo tengo que aprender a hacer es poder estar disponible. Darme cuenta que tengo una mente que me habla todo el tiempo y ver qué me está diciendo. Porque gran parte de la infelicidad, como dicen, depende de que nos escuchamos demasiado, pero nos hablamos demasiado poco. Nos tratamos muy mal todo el tiempo. El 80% de nosotros nos dice cosas negativas la mayor parte del día, que no voy a hacer, y en base a eso puedo ser mi mejor versión o no. Y ya cerrando, es como si la evolución hubiera colocado un dispositivo de seguridad en nuestro sistema nervioso que solo nos permite experimentar la felicidad plena cuando estamos al 100%, cuando estamos usando totalmente el equipo físico y mental que tenemos. Y es eso, es cómo nos afinamos. Este es Mihaly Lee, es un rumano, es psicólogo, es el padre de la psicología positiva, que justamente habla de esto. Tenemos que encontrar ese dispositivo, esa conexión. En muchas tradiciones hablan que es la sincronía de mente y cuerpo. En el cuerpo siento, en la cabeza pienso, en la mente. Entonces empezar a tener muy cerca el sentir con el pensar. ¿Cómo me siento? Me dice qué me estoy diciendo. Porque ya el sentir antes era para sobrevivir, hoy es qué me estoy diciendo. Es una supervivencia del ego, y a medida que yo entiendo esta dualidad ya puedo empezar a trabajar. Porque si no me siento bien, como trabajamos con los niños, hay un botón de pausa, hay una conexión, hay un ancla, que inicialmente es la respiración, los sentidos y el sentir. Las sensaciones en el cuerpo. Y esto es una práctica cotidiana muy sencilla. ¿Cómo me siento? Si no me siento bien, ¿qué necesito? ¿Qué pienso que necesito? ¿Qué pienso que no soy? Ya me puedo decir, ya me puedo empezar a hablar, que soy perfecto, soy extraordinario. Y en realidad al principio es contraintuitivo, pero algo tan sencillo, antes tardaba toda una vida de ser un monje de clausura, hoy en una clase de 1 hora, o como tuvieron hoy la oportunidad, en 1 minuto pueden empezar a traerse al presente. Y cuando nos traemos al presente nos conectamos con algo más que nos da confianza, que nos hace sentir parte de algo mucho más grande, ¿no? Entonces todo el tiempo en tensión y calma, porque nos está diciendo en qué paradigma estoy. Estoy compitiendo con alguien, con una imagen, con un mandato, estoy juzgando, bueno o malo, quiero o no quiero, y ahí puedo cambiar a vivir en un paradigma mental de procesos, donde yo estoy atenta al proceso mientras estoy viviendo, soy la electricidad y no la tostadora, ¿no? Y todo el tiempo estoy yendo y viniendo. De vuelta, lo que hablábamos, ¿no? Esto es lo virtuoso. Sé que hay un trabajo interno que es lo que estamos empezando a desarrollar, así como hablamos de atención plena o hablamos de espiritualidad, hoy desde la psicología, de las neurociencias, se llama metacognición, una cognición que está por encima. Y la herramienta, el vehículo de despertar o de empezar a habilitar esto, uno de ellos es la atención plena. En la historia moderna, porque tiene 5.000 años, aparece este señor que es Jon Kabat-Zinn, que en 1970 empezó a armar un módulo de 8 semanas que permite que en 8 semanas, 2 horas y media por semana, tengamos esa mini experiencia, porque él tomó posturas de yoga, prácticas contemplativas, prácticas indagativas, para hacer que el módulo uno lo pueda estudiar científicamente desde el modelo de salud, midiendo marcadores biológicos y conductuales para darnos cuenta que al principio y al final hay una diferencia significativa, estadísticamente significativa, hasta en muchos casos más potente y efectivo que un psicofármaco o cualquier otra terapia, porque nos habilita a nosotros mismos a ser nuestros propios sanadores médicos, ¿no? Esto está llegando a todos los ambientes, ¿no? Casi como que se está poniendo de moda. Y ya para finalizar les dejo la definición, ¿no? Es esta: prestar atención. Hay como cuatro definiciones en una. Prestar atención de manera deliberada al momento presente, teniendo conciencia de los pensamientos y emociones que suceden en la mente, y practicando observar de manera abierta, no reactiva y no juzgadora, que en realidad es dándome cuenta que reacciono y que juzgo, porque no hay un negativo, es darme cuenta, como el arqueólogo que observa la mente, pero sí empezando a poder practicar la actitud.
¿no? Y brevemente, antes que me maten, vamos a ver cómo esto se está aplicando en los colegios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Porque hay mucho movimiento. Se está trabajando con docentes y se está trabajando con los niños. En los docentes, básicamente, se ven de distintas maneras, no es que se medita con los niños, se hacen experiencias, se hacen práctica, porque la palabra meditación está muy cargada, pero si queremos verla de un distinto lugar es aprender a pausar y a respirar, a conectar el sistema parasimpático para tratar de darle más tono que al simpático, si queremos ponerlo de esa manera. Datos un poco más duros, pero que todavía hay contradicciones de estos datos, ¿no? Los programas que hay ya evidencia demostrada que mejoran calidad, mejoran atención, mejoran producción académica. Y los programas, creo que está al revés, para los maestros básicamente, estos son los programas, para niños, era al revés lo que yo estaba diciendo, pero igual esto está disponible, hay preguntas, va a haber preguntas ahora, así que podemos aclararlo si quedó. Entonces, en síntesis, tenemos que practicar, igual que nos cepillamos los dientes, tenemos que generar una práctica de cepillado interno. Sí, podemos resistirnos, esta es la curva de difusión, ¿no? Cada vez que hay una idea nueva, están los innovadores, 2,5 que lo empiezan a aplicar al toque, hace 5.000 años son los que lo crearon por ahí. Y después los que lo van adoptando. O sea que esto es una curva que ha tardado 5.000 años en llegar hasta acá, o 2.500 años. Y no importa, porque para la evolución eso no es ni un microsegundo. Sí tenemos que empezar a generar las estructuras en los colegios. Esto es un ejemplo de cómo se está haciendo, porque cada escuela tiene su cultura y a nadie se le puede obligar a mirar para adentro. Ese es el gran desafío de hoy. Porque si bajamos y obligamos a que la gente haga un taller cuando está bien y no considera necesitarlo, nadie puede ser obligado. Podemos mandarlo a hacer un máster en una técnica educativa, pero estamos ante un desafío que es la primera vez en el sistema educativo donde la técnica y el cambio de dentro hacia afuera no puede ser obligado. O sea que tiene que ser orgánico. Una escuela tarda 4 o 5 años en hacer el proceso natural de abrazar las prácticas de aprender a mirar para adentro. Y depende de cada escuela, puede ser de abajo hacia arriba porque un docente empieza en el aula y tiene resultados, o el director. Lo más poderoso es que sean los directores los que se animan a hacer el módulo, a practicar, a hacerse buenas preguntas y a empezar a buscar ese mundo interno para generar cultura, políticas y después llevarlo a la práctica y encima después trabajar con otras escuelas en red. Vamos a terminar, a ver. Así es como uno trabaja en las escuelas. La currícula es aprender a prestar atención a lo concreto. Después empezamos a darnos cuenta que podemos trabajar y hasta ver el pensamiento como si fuera un objeto con una mirada interna, y después aprendemos a cultivar la amabilidad y la bondad. Primero, aprender a pausar, hacer espacio, observar, y ya en esa conciencia poder cultivar nuestra esencia, dejar que emane, ¿no? Y eso modifica nuestros genes, nuestra expresión de los genes a lo largo de la vida. Entonces, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, y hoy es una decisión segundo a segundo. Y esta ya es la última, nuestro planeta ya no necesita más gente exitosa basada en el consumo y el uso instrumental de los otros, sino lo que quizás nos da más bienestar individualmente, casi de una manera egoísta, es este labor de pacificadores, sanadores, restauradores, educadores, de principios y valores de derechos humanos, personas de buena voluntad que se conduzcan con razón y nos animamos a ser quienes somos. Muchas gracias.